Hola, amados hermanos y amigos de Jazz Productions, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hace mucho tiempo atrás, los expertos en profecía bíblica se formulan una pregunta: ¿cuál es el significado de Apocalipsis 13:16? Por favor, leámoslo para que sepamos de qué habla este pasaje. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El pasaje dice que se emite una orden de que ningún ser humano en el mundo que no porte el sello no podrá comprar ni vender, sino solo el que porte la marca de la bestia. La implementación de este sello ha alarmado a los eruditos bíblicos, que buscan de muchas maneras la interpretación de cómo es que podría llegarse a controlar a toda la humanidad para que no puedan comprar ni vender sin la marca, y cómo este método funcionará a lo largo del gobierno del anticristo. Pero parece que al leer el verso 18 encontramos la esencia de la habilidad del método numérico basado en el 666. Verso 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre, y su número es 666. Se cree que haciendo uso de alguna tecnología numérica y a través de cierto dispositivo digital, se podrá someter de manera rotunda a las personas. El sistema digital de escaneo ya es una realidad en estos días. Recuerde cuando usted iba al supermercado, no podía entrar a comprar si primero no escaneaban su temperatura corporal. ¿Cuántas veces a muchos de nosotros nos regresaron a recoger la mascarilla para poder entrar a un café? Sin querer queriendo, como dice el chavo, el ensayo se hizo. Hay personas que piensan que la marca será un microchip implantado. Yo también pensaba así. Otros creen que la marca o sello tiene que ver con un método numérico de dominio económico por medio de dinero virtual, incluyendo las tarjetas de crédito. Algunos creemos que bien podría tratarse de un tatuaje inteligente porque el pasaje hace alusión a una marca o sello, algo que vemos en algunas pandillas. En el 2015 empezaron a elaborar un método de tatuaje inteligente cuya finalidad es recopilar y monitorear datos médicos. La tinta de ese tatuaje tiene una especie de nanotecnología. Esos dibujos digitales podrían medir el ritmo cardíaco y la presión arterial. En los tiempos del apóstol Juan, los paganos se hacían una marca tipo tatuaje para venerar a sus dioses. En su visión, Juan pudo haber visto la frente o la mano derecha de alguien con una marca tipo tatuaje como lo que podría venir muy pronto. La palabra de Dios prohibió que se marcase en la piel porque esto es algo de todas las civilizaciones paganas. Pero mire, la Biblia habla de un sello, y un sello se ve de lejos. Los esclavos de la antigüedad se marcaban en la frente o en la mano de la misma manera que lo hacen las pandillas en la actualidad. Los antisociales buscan que todo el mundo vea sus marcas y de esa manera sentirse orgullosos. Apocalipsis 13 habla de una marca que será visible. Y este tatuaje que está siendo creado por la compañía Chaotic Moon encaja perfectamente porque el tatuaje es una marca visible. La verdad es que no sabemos sobre qué método digital usará el anticristo para controlar a todas las personas del planeta. Microchips, dinero virtual, tatuajes inteligentes, etc. Pero algo que sí sabemos y podemos decir con veracidad es que la tecnología para la implementación de esta marca ya existe. En los planes de la Agenda Mundial para el año 2030 está el control absoluto de toda la población mundial. Este es el propósito del nuevo orden mundial. La Agenda 2030, en sus 17 postulados, contiene realidades muy puntuales que son valederas.
pero sutilmente en los puntos 4 y 5 nos llevan a destruir los valores tradicionales para introducir una cultura global en donde se impondrá la ideología sobre la biología. Varios escritores, al analizar las propuestas de las Naciones Unidas, consideran que la promoción del feminismo trata de entronizar una agenda supremacista en donde se destruyen todos los valores clásicos de la sociedad. Según un análisis realizado por Alphonse Martin de Senfer, considera que la Agenda 2030 trata sutilmente de mirar las culturas y creencias de los pueblos al escribir. El documento final de las Naciones Unidas transformará nuestro mundo. Y es que mire, hay una organización en el mundo, que no puedo mencionar su nombre, que hizo un ensayo para imponer a nivel global un control absoluto a todas las personas de la Tierra bajo un tratado llamado TPG. Hoy por hoy esta organización anhela, mediante los grupos de izquierda, tener la potestad para controlar su vida, su familia y su cuerpo a través de un procedimiento bien planeado. En realidad, esta organización busca controlar a todos los países y sus normas de vida y así crear los medios para derrogar la autoridad de los gobiernos. Esta organización es hasta ahora la más poderosa de la ONU, con más poder de intervención en muchas naciones. En este momento, esa organización está influyendo desde las altas jerarquías de la ONU para que se procese un llamado TPG. Mire, si usted desea a qué tipo de organización me refiero o qué es un TPG, escríbanos al correo petatopro2009@gmail.com. Pues sí, esta organización quiere programar y establecer el TPG para mayo del 2024. El problema es que si la ONU lo permite, le estarían entregando a esta organización un dominio inigualable para someter e imponer órdenes extremas como cierres de empresas y chequeos de prevención obligatoria de las personas. ¿Cuál es el fin de esta organización? Su fin es realizar el objetivo preparado por el Foro de Davos. ¿Qué es el Foro de Davos? Es el Foro Económico Mundial, también llamado Foro de Davos. Es una organización no gubernamental internacional con sede en Colombia, que se reúne anualmente en Davos, Suiza, y que sobre todo es conocida por su asamblea anual en esta localidad. Ahí se reúnen los principales líderes empresariales, los líderes políticos internacionales, así como periodistas e intelectuales electos, a efectos de analizar los problemas más premiantes que afronta el mundo, y entre ellos la salud y el medio ambiente desde 1971. Se dice que su objetivo radica en reducir antes del año 2030 el 50% de la población mundial. Pero ¿quiénes están dentro de esta reducción mundial? ¿La clase baja? ¿La clase media o la clase alta? O sea que la lucha hacia este dudoso acuerdo TPG no es una acción precisa, sino una ofensiva que induce un esfuerzo estable y perpetuo. Ok, regresemos a lo que el Apocalipsis 13:17 llama marca de la bestia. Quedan dos teorías de que este sistema de control dominante de la humanidad se puede llevar a cabo. Podría aparecer a raíz de un caos en la economía en donde el dinero físico dejará de circular para exigir su uso virtual que apoyaría a regular todos los recursos mundiales, cosa que con el avance de la tecnología es posible por medio de los avances en los sistemas operativos bancarios. La otra posibilidad, a través de enfermedades macabramente planeadas, se pueda suscitar un control absoluto sobre las naciones y sus pobladores. Parcialmente el mundo ha experimentado este ensayo en donde se nos encerró y se nos limitó el movimiento. Mire, da pesar el no poder hablar sobre este tema denunciando abiertamente a quienes nos oprimen, porque si lo hacemos nos censuran. Y eso también es un control evidente en la mayoría de las redes sociales a la libre expresión. Hemos perdido la libertad para enfrentarnos a la imposición de la ideología del género, y otra es
manifestar nuestra posición a los dictámenes de estas organizaciones malvadas? ¿Por qué no permiten que expongamos nuestro punto de vista sobre sus métodos perversos? El que tiene oído para oír, tome nota. En Apocalipsis 6:6 se habla de una inflación y un alto costo de la vida que lleva a un razonamiento y escasez de alimentos, lo cual da pie al llamado sello de la bestia. Amados hermanos y amigos, la palabra de Dios se cumple al pie de la letra y vamos aceleradamente hacia los acontecimientos apocalípticos relacionados con la venida del Mesías, que tanto esperan los judíos como los islámicos, pero nosotros los cristianos, que ya hemos recibido a Jesús como el ungido, sabemos que todos estos acontecimientos ya señalados nos anuncian que pronto el amado vendrá por su iglesia y la tierra entrará en la década anunciada en la Biblia como el tiempo de la ira del Señor. Si analizamos muy bien los noticieros y los fenómenos que están ocurriendo en el mundo en relación al conflicto que está ocurriendo ahorita, los fenómenos naturales, la crisis económica y la pandemia, podemos pronosticar que nos enfrentamos a un futuro incierto. Y como dijo el apóstol San Pablo, vivimos tiempos muy peligrosos. ¿Qué sigue después de este conflicto entre Israel y Hamás? Indudablemente viene una gran hambruna acompañada por fenómenos geológicos que van desde la alteración climática hasta amenazas de meteoritos cayendo en la Tierra, y cabe la posibilidad de considerar un terrorismo nuclear. Tenemos que ser conscientes de los tiempos que vivimos y apercibirnos para enfrentar la crisis que vendrá, buscando en las Sagradas Escrituras la respuesta para librarnos de los terribles acontecimientos que se avecinan. Téngalo en cuenta. Dios le bendiga. Just Productions. Brillando en la red.